Segundo bloque entonces de la noche de hoy. Vamos a hablar de odontología deportiva. Y ustedes quizá se estén extrañando, pensando por qué Milton trae a un doctor, a un odontólogo, a conversar con él en un programa deportivo. Pues les cuento. En Montevideo, Uruguay, en Soriano 880, calle céntrica de Montevideo, Juancho lo estarás recordando, se encuentra la ficha médica, un lugar donde absolutamente todos los deportistas, aquellos, sea la disciplina deportiva que practican, tienen que ir a hacerse un examen general. Orina, sangre, electrocardiograma, electroencefalograma, absolutamente todo para que le den la ficha médica por un año. Pero ojo, la última visita en esa ficha médica es al odontólogo. Si el odontólogo ve una carie, de pronto da esa ficha médica por 15 días hasta que se arregle. Entonces, el odontólogo dentro del deporte es importantísimo. Por eso, hoy traemos a Miguel Ángel, al doctor Miguel Ángel March Plenkovich, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, en el año 1979. Él llega a estas tierras de sus ancestros en el año 1989, profesor universitario, nieto de españoles. Lo traemos para que él nos clarifique la importancia entonces de la odontología deportiva. En primer lugar, entonces, Miguel Ángel, encantado de recibirte. Queremos que nos ilustres, queremos que nos enseñes qué es lo que un deportista debe hacer, por sobre todas las cosas, para prevenir problemas dentro de un terreno de juego o de una pista. ¿Qué abarca la odontología deportiva? Hola Milton, buenas noches. La odontología deportiva en principio abarca lo que es la fisiología, la patología, la terapéutica, pero por sobre todas las cosas deberíamos hablar de prevención, tratar de evitar que estos accidentes que ocurren bastante a menudo, más de lo que nosotros pensamos, si lees la bibliografía con más razón nos llevamos una sorpresa bastante importante, sobre todo tratar de prevenir el deporte, Milton. O sea, que se practiquen los deportes, que la juventud se dedique a eso, pero dentro del campo que nos corresponde a nosotros, tratar por lo menos de dar las pautas necesarias como para que esas cosas trate de que no ocurran. Miguel, ¿en qué tipo de deportes hay problemas odontológicos? ¿Hay de mayor riesgo, de menor riesgo? Dinos un poco. Bueno, problemas odontológicos prácticamente hay en todos los deportes, fundamentalmente en los deportes de choque, en los deportes de contacto, pero prácticamente los hay en todos. De mayor o menor medida los hay en todo. Lo que ocurre es que hay algunos que son de mucho mayor riesgo que otros, como puede ser el hockey, como puede ser el boxeo, como puede ser el patinaje, como puede ser el rugby, el fútbol americano. En América también, en Norteamérica hablan de que el fútbol soccer también pertenece al grupo de alto riesgo, o sea, el fútbol nuestro. Los hay de mediano riesgo, el baloncesto, aunque algunos creen que es de mayor riesgo que ninguno, la gimnasia, el buceo, la equitación, el paracaidismo, prácticamente en todo, en algunos mayor y en otros en menor medida. Ahora, ¿en qué lugar de la boca son más frecuentes entonces las lesiones de los deportistas? Fundamentalmente en el maxilar superior, o sea, en la parte de la arcada superior dentaria. Primero porque es la que más sobresale, segundo porque es el lugar donde mayor contacto se puede recibir, y aparte, fundamentalmente tiene mayor riesgo la gente que tiene malposiciones dentarias, o sea, los dientes hacia adelante, lo que se llama protruidos, gente que usuario de aparatos de ortodoncia, pero fundamentalmente en el maxilar superior y en los incisivos centrales y laterales, o sea, en la parte anterior superior. Ahora bien, Miguel, quisiera que tú, por sobre todas las cosas, al televidente lo ilustraras para después hablar, por ejemplo, de fracturas, de problemas. Un diente, ¿cuáles son las partes constitutivas de un diente?
Un diente tiene varias partes. Fundamentalmente está la parte de la corona dentaria, que es lo que se ve, lo que emerge en la boca, y la raíz, que es la parte que está incluida dentro del hueso, y la encía. Los accidentes deportivos generalmente ocurren en la corona dentaria de los incisivos superiores. Lo que pasa es que pueden ser muy pequeños o corresponden única y exclusivamente al esmalte dentario. El esmalte dentario es la capa más superficial. Eso, aunque tenga una pequeña fractura, primero, no duele. O sea, no tiene ninguna sintomatología. Ese accidente se cura sin grandes problemas. Inmediatamente sigue hacia adentro lo que es la dentina. O sea que ya hay un tejido que tiene irrigación, tiene inervación. Por lo tanto, una fractura que abarque una parte del esmalte, que ya abarque una parte de la dentina, eso ya es constitutivo de dolor o por lo menos de mucha sensibilidad a los estímulos del frío, de los dulces, del calor. Eso ya molesta un poco más. Cuando la fractura llega ahí, ya tiene síntomas. Y luego, la capa donde se da la nutrición, la vascularización y el tejido nervioso es lo que se llama la pulpa dental, que ya está inmediatamente por dentro. Ahí, cuando la fractura llega a la pulpa dental, eso duele una barbaridad. Eso necesita un tratamiento mucho más inminente, primero para tratar el dolor, y segundo, depende del tejido, de la cantidad de tejido que se haya fracturado, puede requerir una intervención menor o ya que tenga que visitar en varias ocasiones a la consulta. Ahora bien, yo voy a practicar un deporte, entonces, por ejemplo, voy a practicar fútbol y me pongo una canillera o una tobillera, por ejemplo, como hacen los hombres de campo que se ponen canilleras, los porteros por sobre todas las cosas que se ponen tobilleras. ¿Existen protectores bucales para los distintos deportes? ¿Y hay distintos tipos de protectores? Sí, para empezar existen los protectores bucales. Hay en este momento ya, o sea, la odontología deportiva es una cosa bastante nueva. En el año 83 en Estados Unidos es la primera academia que se funda de este tipo para conglomerar este tipo de profesionales. En España ya actualmente hay academia de odontología deportiva. Los protectores bucales los recomiendan ellos muchísimo, algunos hasta para casi todos los deportes, fundamentalmente los de contacto. Y protectores bucales por supuesto que existen. Y fundamentalmente en protector bucal es un dispositivo elástico que se coloca dentro de la cavidad bucal para reducir las lesiones de los dientes y de las estructuras adyacentes, las que están alrededor. Tiene que cumplir varias funciones. Tiene que ser retentivo, no se tiene que caer. Claro. No, tiene que tener estabilidad, tiene que ser resiliente, quiere decir que absorba los impactos, o sea, cuando recibe un golpe que lo absorba. El que llevan, por ejemplo, los boxeadores. Por supuesto, claro. Los boxeadores llevan, normalmente esos son todos hechos a medida, pero bueno, dentro de eso hay varios tipos también. Pero las características que deben tener fundamentalmente que sean cómodos, que se puedan llevar sin problema y que el que está practicando un deporte no tenga que estar todo el día mirándolo, sacándoselo, porque imagínate tú un portero de fútbol que tenga... Claro. O sea, tiene que tener estabilidad, tiene que tener resistencia, tiene que ser elástico y tiene que proteger sobre todo la arcada superior. Ahora, Miguel, una cosa que te quería preguntar. ¿Yo puedo ir a una casa de deportes y comprar, por ejemplo, un protector bucal estándar? ¿O es mejor que lo personalice un odontólogo? Sí, se puede comprar un estándar. Sí. Hay casas de deporte que lo venden sin problema. Lo que pasa es que dentro de los protectores bucales Milton hay tres tipos. Ajá. Primero son los estándar o stock. Ya los venden hechos. El protector que vende hecho se adapta como se puede a la boca del usuario. Ese no se toca para nada antes de que lo use. Se compra y se pone. Hay un segundo tipo que son los protectores que son termoplásticos. Los protectores termoplásticos son uno que se coloca, o sea, viene rígido, se pone en agua caliente, al ponerlo en agua caliente se reblandece, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que adaptarlo a la boca. Lo puede adaptar el mismo deportista, lo puede adaptar el odontólogo. Pero se adapta con los dedos y se le hace morder para que cumpla la función también de engranamiento cuando lo tiene que usar. Ahora, tiene algunos problemas, pero bueno, fundamentalmente que al morder quedan bastante más débiles en la parte oclusal, porque cuando aprieta la fuerza de la musculatura maxilofacial es terrible. Entonces, estos se adaptan a la boca de cada usuario, pero lo hace él mismo, o el odontólogo. Y hay otro tercer tipo de protectores bucales que ya se hacen a medida. El protector bucal que se hace a medida, como tú sabes, se le toma una impresión, se le hace un vaciado en escariola, se coge la muestra de la arcada superior. En la arcada inferior prácticamente no se hace,
la arcada superior para que se haga absolutamente individualizado. O sea, que cubra todas las partes que tiene que cubrir, que tenga la resistencia que tiene que tener, que se adapte a los movimientos. Esto se hace en el laboratorio y luego se coloca, se le adapta al paciente también en la clínica dental. ¿Cuáles son los traumatismos más comunes? Sobre todo en los niños, ¿cuáles son los traumatismos más comunes que pueden aparecer? ¿Te refieres a traumatismos óseo o dentario? Dentario. Bueno, dentario y óseo. Pues, las lesiones más comunes son las fracturas dentales de la corona dentaria, ya sean de esmalte y dentina, pulpar, o sea, que prácticamente se fractura o se rompe una parte muy pequeña del diente o prácticamente entero. Otra lesión más o menos importante que también existe es el movimiento dentro del alvéolo al recibir un golpe importante. El movimiento dentro del alvéolo, ya sea de intrusión hacia adentro, o puede ser de vestibularización o lingualización hacia afuera o hacia adentro. Eso comporta también un pequeño movimiento óseo, porque el diente no va solo. Y otro accidente también que tiene cierta frecuencia, la abulsión total de la pieza dentaria. La abulsión total de la pieza dentaria es cuando el diente se cae con la corona y con la raíz entera. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores que hacen que un deportista tenga mayor riesgo de tener estos problemas? Fundamentalmente estamos hablando de gente muy joven. O nos centramos no en el tema profesional, a lo mejor en gente joven. Claro, claro. Que en la época del recambio de las piezas dentarias, cuando ya lo han recambiado también, los dientes que están vestibulizados, la protrusión del maxilar superior, o sea, lo que más sobresale, normalmente sobresale la parte dentaria y sobresale también el labio. Lo que pasa es que tú recibes un golpe en el labio y el labio cicatriza, antes o luego o después cicatriza. En cambio, tú te rompes un diente y por sí solo no se cura. Claro, claro. Ahora, hay fracturas, se fractura un diente. Hay fracturas menores, hay fracturas mayores, hay desplazamientos, por ejemplo. Explícanos un poco. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, yo veo un partido de fútbol, por ejemplo, siempre voy al fútbol, puede suceder en cualquier otro deporte, en que un jugador, por ejemplo, se quiebre, se fracture, tibia y peroné, y dentro del campo de juego lo entablillan. ¿Es posible entablillar un diente? En el campo de juego no. Pero hay cosas que... O sea, hay elementos que serían no digamos indispensables, pero que no estaría de más tenerlo, como por ejemplo un futbolista o un deportista de cualquier otro deporte que sufre una abulsión completa de un diente, se cae al suelo. El medio de transporte, o en qué se lo cuida, o de qué manera se trata en ese mismo momento, o lo antes posible, para tratar de reimplantar el diente. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que todavía, yo que sé, las fibras del periodonto estén vivas, por ejemplo? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda reimplantar? El problema son las fibras periodontales, Milton. Ajá. Que se mantengan vivas. Depende el líquido en el cual tú lo transportes, puede ser durante más tiempo o durante menos tiempo. Ajá. Lo más simple es el suero fisiológico. O sea, se rompió un diente, un crío se le ha caído completamente un recipiente con suero fisiológico, sin rasparlo, sin limpiarlo ni nada. Pero fundamentalmente hay que tomarlo y cogerlo por la corona del diente. ¿Ah, sí? ¿Por la corona? Claro, pues Milton, tú tocas la raíz y el periodonto lo estás dañando, aunque ya está dañado, pero tú lo dañas más. Entonces, sí, explícale un poco a la gente, porque estamos hablando de palabras muy técnicas también. ¿Qué es el periodonto? No, el periodonto es un ligamento que está ubicado entre el cemento radicular, o sea, lo que es la raíz, y el soporte alvéolo dentario, que es el hueso y la parte mucosa, pero el diente no está clavado en el hueso, sino que tiene un ligamento que está alrededor, que le permite tolerar cierta fuerza, que se puede inflamar o no, pero en este caso, al perder el diente, al caerse, estas fibras se rompen. Exacto. Y hay que tratar de que luego se recompongan. Para que se recompongan, este tejido tiene que estar en condiciones más o menos fisiológicas. En saliva también se puede llevar. Ajá. ¿Cómo se puede llevar en saliva? Si el usuario, el accidentado no está muy nervioso, se puede poner debajo de la lengua. Ajá. Es un si líquido... no se lo trae. Claro, por eso si está muy nervioso se lo puede tragar, más vale que no. Claro. Se dice que 45 minutos a una hora se puede conservar en ese o en suero fisiológico hasta que se reimplante. Porque si no, el periodonto, las fibras periodontales se necrosan. Ajá.
Y otro elemento que dicen que tarda un poco más, o sea, que se puede aprovechar el tiempo, es transportarlo en leche. ¿Ah, sí? Hablan de que sirve hasta casi por 3 horas. ¿Ah, sí? Ahora también he encontrado documentado por ahí que hasta han llevado un diente congelado. O sea, han puesto un diente en el congelador, de un sábado a un lunes, para ir a la consulta lo tuvieron congelado, que eso en mi bibliografía yo creo que no existe. Se lo reimplantaron el lunes y de momento dice que está funcionando estupendamente. Es lo que te iba a preguntar. No recomiendo eso, Milton, espérate que sí. Eso no lo puedo recomendar. Es un caso que lo han publicado porque es rarísimo. No lo recomiendo. El suero fisiológico o si se puede la saliva. Ahora, entonces, para aquel deportista que haga baloncesto, que haga boxeo, que haga fútbol y que pierda un diente, que se le caiga un diente, un central, por ejemplo, esa reimplantación, esas fibras periodontales, como tú decías, hacen que el diente vuelva realmente a como estaba antes de haber sido perdido. En principio, muchas veces sí. También, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta la edad del paciente, Milton. O sea, la edad, si la raíz no está totalmente formada, lo que nosotros técnicamente llamamos el ápice abierto o el ápice cerrado, que es lo que es la punta de la raíz. Si el ápice está abierto es una cosa y si el ápice está totalmente cerrado es otra. Si el ápice está cerrado en un adulto, cuando el diente sale de su cavidad, el nervio se corta, la arteria se rompe y eso se rompe. Hay que buscar de evitar la infección. La única forma es, primero, reimplantarlo. Si quieres te digo, en principio, si se puede hacer en el lugar del accidente, mejor. Pero ese diente hay que hacerle la endodoncia. O sea, al diente que tiene la raíz totalmente formada hay que quitarle el nervio, porque si no se infecta, seguro. Ahora, en el caso de que el ápice no esté totalmente cerrado, está indicada lo que se llama la revascularización. O sea, el organismo todavía tiene la capacidad, en algunas ocasiones, de revascularizarse, o sea, de unir los elementos nutricionales que tenía antes con después. Quiere decir entonces que, según te he entendido, se me cayó el diente, lo recojo por la corona, me lo reimplanto yo mismo en ese momento, digamos, pero ¿cómo se sostiene? ¿Cómo hago para que no se vuelva a caer en ese momento? No, en principio, cuanto antes se haga, mejor, Milton. Que lo hagas tú mismo, creo que es bastante complicado. Sí, o la persona que esté allí. Es muy difícil. Ajá. Si hay alguien, no necesariamente tiene que ser médico ni dentista, que tenga la suficiente sangre fría, que no es tampoco una cosa tan extraordinaria, colocarlo en el sitio, mantenerlo en esa posición durante el tiempo que se pueda e inmediatamente tratar de que un odontólogo o un hospital o un servicio lo vea para ferulizarlo. Ferulizarlo significa fijarlo. O sea, como tú querías entablillar hace rato una pierna, si quieres entablillar un diente no lo entablilla, pero lo tienes que fijar. Esa fijación se hace con determinados elementos, que hay muchos, y se lo mantiene durante 4 o 6 semanas, el tiempo que haga falta, depende de la edad del paciente también. Ahora me gustaría hablar de algo que nosotros sabemos que tú conoces muy a fondo. Tú tienes un colaborador, Fernando, en ortodoncia. Quisiéramos hablar de ortodoncia. Nosotros sabemos que tanto aquí en Moratalla, como en Socobos o en Totana, donde tienes tus consultas, trabajas mucho en esta disciplina, por decirlo así, dentro de la odontología. Háblanos un poco de qué es la ortodoncia, tu colaborador Fernando, que sabemos perfectamente bien que ha ido a la Argentina, que ha estado en Rosario, creemos, cuéntanos un poco, especializándose. ¿Por qué es importante y para qué es importante en el deportista, sobre todo la ortodoncia? No, para empezar, te agradezco que nombre a Fernando porque es un colaborador muy bueno. En determinado momento fue alumno mío y ahora casi que del ramo que él maneja yo aprendo más yo de él que él de mí. Pero sí, hizo la especialidad en la universidad en Argentina, en la Universidad de La Plata. En Argentina existe lo que son las especializaciones para la odontología a nivel universitario. Aquí todavía no existen, pero allí sí. Son los años que sean necesarios, como si hubiéramos hablado del MIR, una cosa así, el tipo de especialidad, eso se hace en Argentina. Y fundamentalmente la ortodoncia consiste en el diagnóstico
la preparación, fundamentalmente el diagnóstico es lo más importante. Te equivocas en el diagnóstico y está fatal. Pero para corrección de elementos, no solo de malposiciones dentarias que son estéticas exclusivamente, claro, claro, sino cuanto antes se corrijan, por ejemplo, las alteraciones óseas, como un micrognatismo maxilar, un paladar muy cerrado, una mandíbula muy aumentada. Hay cosas que se deben corregir a determinado momento, porque si no, cuando llegan a la mayoría de edad, normalmente son pura y exclusivamente quirúrgicos. Pero con respecto al deporte también, o sea, alguien que no puede respirar bien, porque por un paladar muy comprimido, que tenga los dientes sobre todo muy avanzados, o que la mandíbula sobresalga, un pronatismo, un pronatismo mandibular, eso es causa de muchísima más frecuencia que se produzca un accidente por un contacto, por un codazo, por una patada, por un balonazo, que en la gente que lo tiene estabilizado. La mordida tampoco es estable, entonces tienden a morder para un sitio, tienden a morder para otro. Todo eso hace que eso esté mucho más predispuesto a padecer un accidente deportivo que otro. Háblanos un poco de los tipos de aparatos ortodóncicos entonces que existen, porque nosotros recordamos hace muchos años en Uruguay, el doctor Bertucci fue el primer catedrático de ortodoncia, y estoy hablando en los finales de los años 50, pero aquellas eran unas ortodoncias a placa, con ganchos. Explícanos un poco y explícale al televidente, sobre todo para enriquecerlo en ese sentido, sobre todo al deportista que tiene esos problemas dentarios, los tipos de aparatos ortodóncicos que existen. Tipos de aparatos ortodóncicos hay muchos, pero fundamentalmente puede haber de tres tipos: aparatos extraorales, o sea, contracciones extraorales para corregir no solo la parte ósea dentro de la boca, sino la relación de las vértebras cervicales con respecto al crecimiento de la mandíbula, para avanzar o retrotraer una mordida. Hay aparatos funcionales, que eso se usan hace muchísimo tiempo, como los que tú hablabas, que se usan fundamentalmente algunas veces para corregir hábitos también. Hay muchos hábitos, chuparse el dedo, morder un lápiz, lo que sea, durante mucho tiempo puede provocar una malformación. Se usan también los aparatos removibles muchas veces luego cuando se finaliza el tratamiento de la ortodoncia fija para mantenerlo. Y luego la aparatología fija, que corresponde a bandas, braques, que ya hay una tecnología muy importante, que antes los braques se ponían ahora ya vienen con una base estándar, vienen con un torque especial para cada pieza dentaria, los arcos vienen muchos preformados y hay materiales muy buenos. Ha cambiado bastante. Yo diría que desde Pierre Fougeot, allá por el año 1782, el padre de la odontología, han pasado 2 siglos, pero todo cambia, o sea, todo progresa desde todo punto de vista, ¿no? Y en esto de la ortodoncia, de los aparatos ortodóncicos, sí se ha progresado muchísimo. Nosotros creíamos, hace muchísimos años, y eso es lo que quiero que le aclares al televidente, ¿cuál es la edad? Nosotros creíamos que ya con los 18 años un aparato de ortodoncia no se podía hacer. ¿En qué ha cambiado la odontología en ese sentido? Y te veo sonreír. Ha cambiado en varias cosas, pero sí. El tema de que en un adulto no se podía hacer un tratamiento de ortodoncia, eso ya no existe más. Cuanto más temprana sea un tratamiento de una malformación ósea, mejor. De una alteración dentaria, funcional o estética, quizás se pueda esperar un poco más. ¿Que el tratamiento va a ser el mismo? A lo mejor no. A lo mejor si tú lo empiezas más pronto te evita una extracción futura o no te la evita de una pieza permanente. Pero fundamentalmente, cuando en las alteraciones dentarias, cuando erosionan los incisivos centrales y laterales superiores e inferiores, Milton. 7 años, 8 años. Ahora, cuando la alteración es ósea, se hace antes. Ahora, en los adultos se hacen ya tratamientos que antes eran impensables. Muy bien, para terminar, agradeciéndote la visita, ¿alguna cosa que haya quedado en el tintero y que le quieras decir a los deportistas de Moratalla, de Socobos, algo que sea interesante desde el punto de vista de la odontología deportiva, que haya quedado? No, desde el punto de vista de la odontología deportiva, creo que las cosas, cuáles son los elementos a tener en cuenta, cuáles son los accidentes que pueden ocurrir, pero fundamentalmente que la gente joven practique deporte, Milton. Eso es lo fundamental, esa es la idea que hay que transmitir. Pero que las caries...
no deban existir. Tú has empezado hablando de la ficha dental y todo eso. La salud bucal y la salud general tienen mucho que ver. Exacto. O sea, quien tiene infecciones por todos sitios, un deportista profesional no puede perder un mes de jugar porque tiene una muela de juicio retenida. Claro. Eso se lo tiene que hacer previamente. O sea, Claro. la prevención, el tratamiento de las caries, la higiene bucal, que también tiene una importancia fundamental. Todo alrededor de la prevención, y si el tratamiento cuanto antes se haga, mejor. Pero el deporte hay que practicarlo, Milton. Exacto. Nos quitamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de un montón de otras cosas. Exacto. Se fomenta no tanto la competitividad, sino el compañerismo entre ellos mismos. Requiere horas de entrenamiento, requiere horas de competencia. Que se gane o se pierda, es mejor ganar. Claro. Pero tampoco pasa nada. Al partido siguiente... Mi padre decía, lo importante no es ganar, sino hacerle perder a los otros, al rival, ¿no es cierto? Hay que aprender que pierdan dos. Bueno, Muchísimas gracias, la verdad que te Muy agradecemos amable. de todo corazón que hayas venido a ilustrarnos. No es la primera, es la primera, pero no va a ser la última visita, porque creemos que hay un amplio espectro para hablar acerca de la odontología y del deporte. Y a ustedes decirles que después de los sanos consejos de siempre pasamos al tercer bloque de la noche de hoy, hasta dentro de muy pocos momentos.